Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos, es decir, que cientos de ribonucleótidos se unen en cadena lineal para formar el RNA y millones de desoxirribonucleótidos hacen lo mismo para formar las largas cadenas que constituyen el DNA. ¿Cómo se van a unir entre sí? ¿Qué grupos funcionales presentan a través de los cuales puedan formar enlaces? Pues los ribonucleótidos tienen dos grupos hidroxilo disponibles en el carbono 3' y en el carbono 2' de la ribosa y además presentan el grupo fosfato. Por tanto, van a poder realizar enlaces de tipo éster o enlaces anhidro entre fosfatos. Aquí tenemos tres ribonucleótidos. El azúcar que contienen es la ribosa. Como base nitrogenada, en el primero tenemos uracilo, en el segundo tenemos guanina y en el tercero tenemos citosina. Por lo tanto, aquí tenemos la uridina monofosfato, guanosina monofosfato y citidina monofosfato. Los vamos a nombrar con sus siglas UMP, GMP y CMP. En el RNA también podemos encontrar ribonucleótidos con adenina, es decir, la adenosina monofosfato. Ese sería AMP. Todos estos nucleótidos presentan su fosfato en 5' y su hidroxilo en 3'. Pues bien, es a través de estos grupos cómo se van a asociar entre sí para formar la cadena que constituye el RNA. El fosfato en 5' de un nucleótido forma un enlace éster con el hidroxilo en 3' de otro nucleótido. Siempre nos van a quedar dos extremos, es decir, se nos forma una cadena con dos extremos bien distintos. En un extremo tenemos el único fosfato de la molécula que no ha formado dos enlaces, el fosfato en 5', solo está formando un enlace con el carbono 5' de la ribosa. Y en el otro extremo de la molécula tenemos el único hidroxilo que no ha formado un enlace éster, el hidroxilo en 3', en este caso de la citidina, que es el que está libre. Entonces, si el GMP, el fosfato en 5' del GMP, forma un enlace éster con el hidroxilo en 3' del UMP, nos surge un enlace fosfodiéster, en el que el fosfato está enlazado a dos grupos hidroxilo. En el extremo 5' de la molécula encontramos un fosfato que solo está formando un enlace fosfoéster. Ahora el GMP, su grupo hidroxilo, también puede reaccionar con el fosfato del CMP y se nos genera un segundo enlace fosfodiéster. En la molécula de CMP es donde encontramos un grupo hidroxilo en el carbono 3' que no está unido a ningún fosfato, es decir, este es el extremo 3'. Los fosfatos que están constituyendo enlaces fosfodiéster han perdido una de sus cargas, por lo que tanto pasan a tener carga -1, y solo el fosfato del extremo 5' es el que tiene carga -2. ¿Cómo se nombraría esta molécula de RNA? Pues sería la molécula 5' UGC3'. Cuando hablamos de moléculas de RNA es importante indicar cuál es su secuencia y cuál es la dirección que tiene esta secuencia. Hemos visto que si estos tres nucleótidos se unen de esta manera tendríamos la secuencia 5' UGC, pero estos tres nucleótidos pueden unirse de otras formas. Por ejemplo, el hidroxilo del UMP se puede unir con el fosfato del CMP y este se puede unir al GMP, de tal forma que tendríamos la secuencia 5' UCG. O si se une de esta manera, el hidroxilo del UMP con el fosfato del GMP y el fosfato del UMP con el hidroxilo del CMP, entonces tendríamos la secuencia 5' CUG. Es decir, que con solo 3 nucleótidos se pueden formar 6 moléculas distintas, que tienen idéntica composición, pero distinta secuencia. Es importante indicar los extremos, ya que si no están indicados podría llevarnos a un error. Por ejemplo, la primera y la última molécula serían idénticas, solo hay que girar a una de ellas y la secuencia coincide, pero como la orientación es opuesta, se trata de dos moléculas distintas. El orden en el que aparecen los nucleótidos en el DNA o en el RNA es diferente en cada organismo vivo. Es a través de esta secuencia la forma en la que se almacena la información hereditaria. Las imágenes que hemos visto hasta ahora corresponden a ribonucleótidos. Hemos visto que son los monómeros que forman las moléculas de RNA. ¿Cómo se unen los desoxirribonucleótidos para formar el DNA? Aquí tenemos 3 ejemplos de desoxirribonucleótidos, en los que el azúcar ya no es la ribosa, sino que es la 2-desoxirribosa. En el primero tenemos como base nitrogenada adenina, entonces estamos hablando de la desoxiadenosina monofosfato. En el segundo tenemos timina,
entonces este es la desoxitimidina monofosfato. Y en el tercero tenemos guanina, este es la desoxiguanosina monofosfato. ¿Cómo se van a unir para formar el DNA? Pues de la misma forma que los ribonucleótidos. Estos 3 desoxirribonucleótidos contienen un fosfato en 5' que se va a enlazar con el hidroxilo en 3' de otro nucleótido. Entonces de nuevo aquí tendríamos la secuencia 5' ATG. Con estos 3 nucleótidos de nuevo podemos hacer 6 moléculas distintas que tendrán la misma composición química pero distinta secuencia, distinta estructura primaria.